entrevistado, él es abogado, es Cándido Ramírez, el experto en relaciones comerciales entre Venezuela y Colombia. Cándido, bienvenido al programa, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, don Pedro, por la invitación al programa. Y bueno, ese es un tema importante, hablar de Colombia, porque se trata del restablecimiento de las relaciones entre Venezuela y Colombia, que siempre hemos estado unidos. Y esa válvula de escape en cierto momento, por el tema que se rompieron las relaciones de Venezuela y Colombia, se vio fracturada. Y bueno, la llegada del presidente Petro pues generó estabilidad para la región y para Venezuela. Sí, mira, felicito la iniciativa que tuvo el año pasado la gente de Fede Cámara, Carlos Fernández, acompañado a todos los gremios, fueron a pie y cruzaron el puente y dieron una señal de apertura con Colombia, se reunieron con los empresarios, después los empresarios colombianos vinieron, ya se están restableciendo fuertemente las relaciones, e inclusive esta semana tuvieron una relación el presidente de Venezuela y de Colombia para hablar del tema petrolero tan cercano y tan importante. Quería que me pusieras al tanto de cómo van estas relaciones que abrieron muchas puertas, no solamente para Colombia y Venezuela, sino después vinieron los franceses y Estados Unidos, el Acuerdo de Barbados, una cantidad de negociaciones importantísimas para Venezuela. Bueno, ese punto es importante porque ese fue el primer foro que se hizo en Cúcuta y bueno, los representantes de Venezuela, de Fede Cámara y todos los gremios, pues estuvieron en Cúcuta y vino representantes del gobierno de Colombia a Cúcuta. Entonces, la reapertura de la frontera generó estabilidad para la región, para reactivar el parque industrial venezolano y la importación, la export entre Venezuela y Colombia. La llegada del presidente Petro, bueno, hizo que pudiéramos nosotros restablecer esas relaciones políticas y diplomáticas que se vieron fracturadas por un no entendimiento entre dos estados. Y esto trajo frutos, porque se creó el acuerdo parcial número 26, el Tratado de Libre Comercio, y ahí en el Tratado de Libre Comercio se dio la posibilidad de 700 productos que vienen de Colombia para Venezuela y 500 que van de Colombia que van de Venezuela a Colombia. Y estos productos entran dentro del Tratado de Libre Comercio, que están exonerados de ciertos impuestos. Esto ha ayudado al aumento de empleo. Esto ha ayudado también desde el punto de vista del derecho internacional, con un tema de la libre determinación de los pueblos, el derecho agroalimentario y el derecho de que tiene Venezuela el producto petrolero, porque ya Colombia con Venezuela está firmando unos acuerdos a través de Ecopetrol Colombia y PDVSA Venezuela del tema del gas. Y el presidente Petro lo planteó en la ¿Cuál es el acuerdo del gas? Porque tenemos uno muy importante en el campo Dragón con Shell y Trinidad y Tobago, me imagino que estará en la misma línea. Y hay otro tema por Maracaibo, por el Zulia, y otro por Apure. Para exportar gas venezolano. Para exportar gas de Venezuela a Colombia. Recuerda que nosotros acá quemamos el gas, botamos el gas, y en Colombia se le da un reuso. Y eso pues ayuda a la reactivación de nuestra economía, al empleo, y que haya una válvula de escape. Entonces sí hemos tenido avance. Ahora, hay un punto importante en el tema de import-export Venezuela y Colombia, es la monetización. En ese sentido, el Banco de la República de la Colombia yo creo que está un poco retrasado, porque si se va a traer ciertos productos de Colombia para acá, ¿cómo se hacen los pagos? Bueno, nosotros ya estamos dolarizados. Podemos hacerlo a través de una cuenta de Panamá, una cuenta de Estados Unidos. ¿Tú Venezuela? Sí, Venezuela no hay problema. Pero el problema es Colombia, porque Colombia no recibe pagos de divisas si no pasan por el Banco de la República. No le puede transferir una cuenta en dólares a ellos en Estados Unidos. ¿Ni el Banco Central los puede recibir? Ni el Banco Central Aquí los puede recibir. Aquí se los puede recibir. Entonces, ¿y no hay un mecanismo a través de las criptomonedas? Colombia en ese sentido no está de ventaja como nosotros en el tema de la digitalización económica que hemos avanzado. Entonces hay un proyecto ante el Senado, ante la Cámara Cuarta del Senado, la Comisión de Finanzas, se llama aquí en Venezuela, se llama la Cámara Cuarta del Senado, que presentó el proyecto para permitir la monetización de la transacción económica por el tema de import-export. Qué interesante. Entonces, pero sí se está hablando o hacer mecanismos especiales que en casos como el gas o algunos sectores que sean de interés para Colombia también, porque son interesados en que pase el gas venezolano hacia allá. Sí, en un principio la frontera estaba fracturada, estaba en manos de grupos disidentes, claro. Se dio la humanización de la frontera. Recuerda que a veces nosotros teníamos que ir aquí a San Cristóbal, Pacuta, de Colombia, e ir a Europa o Estados Unidos. Entonces, bueno, ya ahora restablecimos un puente. Entonces, ¿cuáles fueron las ventajas de la reapertura de esa frontera? Uno, se dio el espacio aéreo, que se restablecieron los vuelos Bogotá-Caracas, Caracas-Bogotá. Excelente, sí. También otro, Medellín-Bogotá, Medellín-Valencia. Otro punto importante que permitió eso, el Tratado de Libre Comercio.
de import-export, restablecimiento de las relaciones diplomáticas de Venezuela y Colombia. Y el otro punto, pues el tema comercial. Ahorita hace el 27 del mes pasado celebramos un año de la reapertura de la frontera, que ha ayudado mucho a Venezuela y a Colombia porque eso genera empleo y bueno, estamos unidos. Sí, y te pregunto algo, ¿ha aumentado entonces el comercio entre Venezuela y Colombia a raíz de esos tratados del artículo 26 de hace año y medio? Me imagino que han crecido tanto la exportación venezolana como la importación colombiana. No sé cuál, creo que en mayoría la importación venezolana, porque ustedes están más desarrollados industrialmente que Colombia está más desarrollado industrialmente que Venezuela. Nosotros tenemos un parque industrial muy importante, pero el parque industrial que tenemos nosotros no está reactivado. Colombia sí tiene una reactivación del parque industrial. Entonces, anteriormente el consumo de productos de nosotros venía de China, de México, ahora viene de Colombia, es más cerca. Entonces, ambos nos hemos beneficiado, tanto Colombia como Venezuela. Entonces, esto ha ayudado a que se desenvuelva la actividad económica que en cierto momento estaba trancado. En el último trimestre hablamos al principio que Venezuela tenía un repunte económico y eso lo ha dicho el Banco Mundial, lo ha dicho la CEPAL. Entonces, es gracias a Colombia. Y Colombia ha ayudado, por ejemplo, en el tema de paz. Tuvimos la conferencia internacional que participaron 20 países con representantes de varios cancilleres sobre hablar para retomar las relaciones de diálogo entre gobierno y oposición. Entonces, en ese sentido, Colombia ha permitido llevar un mensaje a las Naciones Unidas, al mundo, que había que restablecer esas relaciones y ha generado resultados en un tratado de libre comercio, resultado en abrir el espacio aéreo, en abrir la frontera. Ha servido de mediador el presidente Petro con la oposición, con el gobierno, y se llevó a Barbados. Empezamos por México, entonces eso ayudó mucho al restablecimiento de las relaciones. Con Estados Unidos, Colombia pues ha ayudado. Sí, bueno, Colombia ha tenido relaciones extraordinariamente positivas con el gobierno estadounidense. De hecho, durante estos 20 años de gobierno, mientras las relaciones aquí no eran tan buenas, Colombia siempre recibía embajadores y visitantes y siempre desde allá se ha tratado de apoyar. Ahora creo que se ha abierto mucho más esa relación. Ojalá que tengamos esa posibilidad de Venezuela tener un consulado estadounidense como lo tiene Cuba, poder abrir nuevamente rutas directas hacia los Estados Unidos. Uno de los puntos que planteó el presidente Petro es que, bueno, que Venezuela vuelva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se levantaran las sanciones contra Venezuela y que se restablecieran las relaciones políticas y diplomáticas con Estados Unidos, porque, bueno, ya hemos avanzado y en ese sentido yo creo que en los próximos días eso se debe dar el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos. Con Colombia también logramos... ¿En los próximos días tienes algún pronóstico? Yo creo que antes de que termine el año esto va a ayudar. Sí. Es decir, el cabal, el poder tras el poder, el Estado profundo está avanzando para lograr el restablecimiento de lleno con Estados Unidos. Yo lo escuchaba afuera cuando usted me citaba lo que dijo el doctor Gerardo Blay, que en las próximas horas, de acuerdo al punto que se llevó en Barbados, de que el gobierno pudiera manifestar también una primicia, de decir, bueno, vamos a ver qué pasó con los que están inhabilitados y verificar los procesos administrativos. Sí, pero Blay se refirió solamente a eso, porque uno de los puntos más importantes también era la liberación de algunos presos estadounidenses. Y eso es lo que está esperando el gobierno de los Estados Unidos primero, más que las habilitaciones, porque es su interés propio, y es el 30 de noviembre. Claro, nosotros hemos tenido varios, digamos, acuerdos, varias reuniones, y nunca generaba resultados. Y nos preguntábamos, pero ¿qué otra reunión, qué otro acuerdo si no era resultado? Y sí, hemos tenido resultados. Entonces, esto es gracias a, digamos, a un acuerdo, gracias a habernos sentado, gracias a Colombia que auspició una cumbre, gracias también a la gente de la oposición, porque con ellos fue que firmamos el acuerdo. Ahora, un punto que quedaba ahí era el fondo fiduciario de los 1.300 millones de dólares, que no han podido ser liberados. Es cuestión de ponernos de acuerdo. Entonces, yo creo que en los próximos días sí, nosotros logramos restablecimiento con Colombia, vamos a lograr restablecimiento con Estados Unidos, y también podemos llegar a un acuerdo también al tema que está hoy muy día en Venezuela, que es el tema de nuestra Guayana Esequiba. Lo que dijo el doctor Gerardo Blay hizo mención a los acuerdos que se llevó en Barbados auspiciados por los Estados Unidos. Ahora, volviendo a Colombia. Varios también, otros actores
como el gobierno de México, también Noruega, Sí. Estados Unidos, muchos, overseers, personas que estaban cuidando qué era lo que estaba pasando ahí y garantes de que esto sucediera algo positivo. Claro, porque la negociación trajo resultados positivos, aunque lo intentamos una y otra vez y recordemos que el año que viene hay elecciones. Entonces, el año que viene es el punto importante para Venezuela, para la región y para el mundo. Es uno de los puntos de acuerdo para el segundo semestre del año que viene, Sí, 2024. Porque recordemos que Venezuela, el Estado venezolano no es reconocido en la Unión Europea. O sea, varios estados no reconocen al gobierno venezolano. Eso no ha ido avanzando. Sí, ha ido avanzando, pero digamos, el pueblo venezolano se impuso un sistema de gobierno de acuerdo a la libre determinación de los pueblos y la soberanía. Y hay un sistema de gobierno que, bueno, eso ha ido avanzando, ya se ha ido cristalizando. Entonces esperemos al año que viene, que es un año que promete, para llegar nosotros a una reconciliación, para que a través del voto, el principio político democrático, lleguemos a un acuerdo y nos entendamos, y bueno, el presidente que quede o la presidenta que quede, ese hay que respetarlo, y ese se abre la compuerta. Entonces, para Colombia, uno de los avances también en materia de transporte. Estaba trancado. Entonces, hoy día tú puedes agarrar un carro en Caracas y puedes llegar a Cúcuta, puedes llegar a Bogotá. Al principio había un tema en los pagos, porque ¿cómo se pagaba? O sea, usted aquí en Venezuela quería pagar en Colombia, pero ¿cómo pagaba? Porque aquí, bueno, está dolarizado. O en bolívares, allá no aceptan los bolívares. Y allá no aceptan los dólares en efectivo. Pero váyanse al Táchira, que allá aceptamos todo. Dólares, pesos, Claro. cibermonedas. Como decimos allá en Táchira, de tripa hacemos corazones, porque el Táchira sufrió la ruptura de la separación de una frontera y bueno, ahí tuvimos que reinventárnosla para poder cubrir las necesidades. Mira, yo fui allá hace como 2 años, fui aquí con el doctor Anzola, estaba Lady Gómez, que era la gobernadora, sí. y fuimos hasta un dispensario en el Cobre y visitamos Italia allá. Mientras el país entero no había nada, allá había de todo y sobre todo todo tipo de monedas. Allá no juegan carritos, así me decía un amigo tachirense mío. Sí, bueno, allá mira, aquí se ríe el otro tachirense, no se contuvo, el señor Jonathan. Y recordemos que el Táchira es la frontera más viva de Latinoamérica. O sea, la gente que vive en Táchira y que hace vida en Cúcuta y la gente que viceversa. Entonces, hay otro tema importante. Años. Y vienen para acá y se hacen operaciones o viceversa, allá sí. Medicinas, escuelas, es como que si fuera una sola nación. Porque bueno, Colombia y Venezuela estamos conectados por la misma historia, la misma filosofía, la misma cultura. El Táchira heredó una filosofía colombiana, una filosofía culta. Y tenemos el mismo libertador, solo que entender la estructura de gobierno colombiano de poder cuesta, porque es clasista. Pero también es que nosotros éramos una capitanía general y allá era un virreinato. Claro. Entonces son castas. Ellos tenían la estructura del Estado español. Claro, nosotros sellamos la independencia en 1811, pero ellos tenían, igual que el Perú, un sistema virreinato en las estructuras de gobierno. Y más allá, para llegar a ahorita, el presidente Petro rompe el esquema. O sea, que un presidente de izquierda, en sentido descriptivo, no despectivo, llegar a conquistar el poder en Colombia, eso no se permitía. Y logró, ¿no? Y yo creo que el presidente Petro al principio, bueno, pues ha tenido estos tranques, que es normal, pero en los últimos meses ha llegado a desenvolver y a llevar el carril, a llevar la rueda. Y bueno, Colombia está repuntando, Colombia está avanzando en ese sentido. Entonces yo creo que nosotros nos beneficiamos, Colombia también, y nos repuntamos al tema de la integración regional. Sí, me preocupa un tema, que es el de Guyana, porque fíjate que la propia Guyana está peleando porque Surinam ahora se mete a defender su territorio, que está también en reclamación como el nuestro, pero no vaya a ser que tengan una decisión sobre la Guyana y que Colombia empiece otra vez con el tema fronterizo. ¿Tú crees que eso pueda suceder? No, el problema nosotros ahorita es, más que problema, es un tema de historia con la Guayana Esequiba. Y en eso este domingo hay un referendo para que todos participemos y salgamos a defender un territorio que es nuestro, que nos pertenece por Real Cédula Española. Bueno, no es vinculante, pero es importante que el gobierno venezolano diga, mira, tengo tantas personas que están unidas en este tema. El tema es el CARICOM, porque el CARICOM ha apuntado a respaldo a Guayana. Ahora Colombia se ha mantenido firme Cuba, con Venezuela. Y Estados Unidos y también Inglaterra. Pero hay que recordar que aquella decisión del laudo arbitral de 1899, que fue lo que marcó
y dijo que ese territorio le pertenecía a Guayana. Entonces luego nosotros, después de varios años, en 1966, logramos el Acuerdo de Ginebra y establecieron 4 artículos, y un artículo era que el laudo arbitral de 1899 era nulo, írrito. Bueno, ahí se presentaron las pruebas. Luego, eso fue en 1966, en abril, que nosotros logramos ese acuerdo. Y luego en mayo, la Guayana se crea la independencia de la colonia británica. Entonces ya tiene su independencia, tiene su autonomía, es un estado. Pero Guayana sigue con ese acuerdo. Es decir, que Guayana reconoce el Acuerdo de Ginebra de 1966. Ajá, y Ginebra no va a tener ninguna participación en todo esto que se está discutiendo ahorita. No, porque fíjese algo, ¿no? Guayana demanda a Venezuela ante la Corte Nacional de Justicia en el 2018, con complicidad de las Naciones Unidas. En el Acuerdo de Ginebra se establecen 4 puntos importantes. 1, el Acuerdo de Ginebra es nulo. 2, vamos a utilizar la vía diplomática, la vía política, la vía consular para solucionar este conflicto. Y entonces pasaron tantos años y no pudimos solucionar el conflicto. Luego, en el 2015, el presidente de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en ese momento, lo envía este asunto ante la Corte Nacional de Justicia. La Corte Nacional de Justicia dice que tiene competencia para conocer este asunto, cita a Venezuela, Venezuela no comparece, ahí se da una sentencia en el 21 de este presente año, y en esa sentencia la Corte dice, mire, yo tengo jurisdicción para conocer de este asunto. Cita a Venezuela para que presente las objeciones preliminares, para que se defienda, y cita a Guayana. Entonces, bueno, Venezuela comparece, presenta una objeción de excepciones preliminares, que significa que es que yo me defiendo. Y digo, mira, ¿sabe qué? Corte, usted no es que no tenga jurisdicción, sino aquí hay un límite a esa jurisdicción. ¿Por qué? Porque nosotros firmamos un Acuerdo de Ginebra, y ese Acuerdo de Ginebra estaba el Reino Unido. ¿Y cómo es? Que el demandante principal no está. ¿Cómo es eso? Entonces Guayana le dice a la Corte, mira, ponga cuidado, no admite esa objeción contra Venezuela, porque Venezuela está diciendo es que usted no tiene jurisdicción. Y Venezuela le dice, no, un momentico, yo no estoy diciendo que usted tiene jurisdicción. Claro que tiene jurisdicción, la Corte Nacional de Justicia. Lo que pasa es que hay un límite, no tiene jurisdicción en este punto. Bueno, la Corte admite la objeción preliminar presentada por Venezuela, dice que tiene competencia, son 15 magistrados de la Corte Nacional de Justicia, por unanimidad, los 15 magistrados de la Corte Nacional de Justicia admiten la objeción presentada por Venezuela y da de laxo hasta el 6 de abril del próximo 2024 para que Venezuela presente la defensa. Ahora, ¿qué pasa? Venezuela llama a un referendo consultivo con 5 preguntas y Guayana presenta una excepción. Guayana presenta ante la Corte Nacional de Justicia y le dice, mira, eso que está haciendo Venezuela no está permitido. Entonces, bueno, cita a Guayana y cita a Venezuela. Y Venezuela le dice, mira, Corte, usted no tiene jurisdicción para conocer porque es un asunto interno del derecho de acuerdo a la Constitución y los venezolanos pueden votar cuando quieran. ¿Tú crees que entonces van a fallar a favor de que Venezuela pase su referéndum, no? Y además para ganar credibilidad. Claro, entonces ahí, antes de responder a su pregunta, hay otra interrogante. Guayana le dice a la Corte, señora Corte de la Corte Nacional de Justicia, Guayana le dice a la Corte Nacional de Justicia, mira, que Venezuela se abstenga de 2 cosas. 1, de otorgar concesiones petrolíferas y mineras, y 2, de presencia de fragata militar. Y justamente es lo que Guayana hizo ahorita. Guayana otorgó concesión a ExxonMobil. Sí. Entonces, ¿cómo es eso? Y a la propia Chevron. Ajá, entonces ahí Guayana está haciendo 2 cosas. 1, o está muy segura que va a ganar, o está irrespetando la alta majestad de la Corte Nacional de Justicia porque no se ha pronunciado. Importante. Y una provocación. Sí, para responder a la pregunta que usted está haciendo. La Corte Internacional de Justicia no se ha pronunciado y faltan ¿cuántos días para el referendo? Entonces, no, dijeron que el viernes se va a pronunciar. Bueno, vamos a esperar el viernes. La Corte Nacional de Justicia va a decir lo siguiente. De acuerdo, bueno, a lo que corresponde dentro del derecho internacional público, la Corte Nacional de Justicia como la alta majestad, recordemos que los magistrados de la Corte Nacional de Justicia no es un tribunal en Venezuela, ni es un tribunal en Colombia, en Estados Unidos, la alta majestad. Entonces yo creo que la Corte Nacional de Justicia va a decir lo siguiente. Esta alta corte ha escuchado a las partes, tanto de Guayana como de Venezuela, y dice que no tiene competencia para conocer sobre la actuación incubada por Guayana porque es un tema del derecho interno venezolano y la Constitución lo permite. Pero después viene
El fallo final. Después viene el fallo. Ahora. Pero el año que viene también es año electoral en Guyana. Ese presidente no tenía tanta popularidad y ahora la va a ganar por cohesión de un país para defender su territorio. Claro, ahora ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar el año que viene? En las 5 preguntas que vamos a votar el domingo, una pregunta es que nosotros no reconocemos la jurisdicción de la Corte Nacional de Justicia. Ahora, desde el punto de vista del derecho internacional, ¿cabe esto o no cabe esto? Los estados no se someten a ninguna jurisdicción, al menos bajo acuerdo de las partes, bajo consenso o arbitraje. Para llegar a una negociación. Y 2, el artículo 7 de nuestra Constitución establece cuál es nuestra jurisdicción. Nuestra jurisdicción es el Tribunal Supremo de Justicia y la Sala Constitucional. En el caso de España, el Tribunal Constitucional. En el caso de Alemania, el Tribunal Constitucional. Entonces, es la Sala Constitucional quien va a conocer de las actuaciones del Estado, porque es el 236 de la Constitución establece la Sala Constitucional es la máxima y último intérprete de la Constitución. Entonces, ¿cómo el Estado venezolano se va a someter a una jurisdicción? En la historia republicana del mundo, Estados se han sometido a la jurisdicción de la Corte Nacional de Justicia. Eso cabe la pregunta. Mira, se me acabó el tiempo. Mira, tú no llevas bien tu nombre, tú no eres nada Cándido. Yo no sé por qué te pusieron Cándido. Bueno, Cándido Bocho. Rolue Vivo. Cándido Ramírez, un placer haberte entrevistado. Te vamos a llamar en otras oportunidades, sobre todo que nos informes. Es un tema tan complicado como este. Así que muchas gracias por estar aquí. A ustedes, Su Excelencia Don Pedro y Su Excelencia Doctor Don Gustavo. Bueno, me trataron de usted y todo, don Cándido Ramírez, abogado. Vamos entonces a una pausa, 6:48, regresamos con ustedes.